meditación para el día de hoy es armas divinas para la toma de territorios. Gloria a Dios. ¿Qué cosas? Armas divinas para la toma de territorios. Bendito sea el Señor. ¿Qué tiene que tomar esta iglesia, mis hermanos? Esta iglesia se tiene que tomar esta ciudad. Gloria al Señor por eso. Avivamiento fue puesto en este lugar para desde aquí, mis hermanos, desde este sencillo lugar, crecer, expandirse, multiplicarse y tomar el dominio de los aires y el territorio de esta ciudad. Gloria a Dios. Y Dios para eso nos tendrá que entregar riquezas, gente. Bendito sea el Señor. Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué cree que es lo que Dios quiere entregarle a usted en este tiempo? Dios quiere entregarle tierras. Dios quiere entregarle a usted, ¿qué cosa? Un territorio. Bendito sea el Señor. ¿Por qué se caracterizaban los judíos? El pueblo de Dios anteriormente se caracterizaban por ser un pueblo nómada, un pueblo errante. Pero Dios en este tiempo les dio territorio. Bendito sea el Señor. Y hoy en día los judíos tienen su territorio, tienen su tierra, son un pueblo, son una nación. Bendito sea el Señor. Y nosotros pertenecemos al reino de Dios. Y como pertenecientes al reino es necesario que a nuestras manos sean transferidas tierras, fincas, lotes, terrenos, haciendas. ¿Cuánto dicen amén? Porque la tierra y su plenitud es de nuestro Padre Celestial. Y yo no me explico cómo, si mi papá es el dueño de toda la tierra, cómo yo no tengo un pedazo de tierra. Usted tiene que tener un pedazo de tierra. Dice, salió del culto y dice, pastor, lo invito a un sancocho de gallina en mi casa quinta que me regaló el Señor. Amén. Aló. Otro dirá, para mi finca, pastor. Otro dirá, pastor, lo invito en enero a la hacienda. Gloria. Depende de la fe que usted tenga. Otro dirá, ay, pastor, ¿por qué no me ayuda a sacar la tierra que tengo en las orejas? Pastor, que la fe no me alcanza para nada. Todo depende de la fe. La fe que usted tenga, eso se manifestará en su vida. Y gloria a Dios porque estamos aquí esta mañana para que el Señor active esa fe en nuestras vidas y podamos hacer obras grandes que den honra y gloria a nuestro Padre Celestial. Muy bien. Armas divinas para la toma de territorios. ¿Cuántos están con una visión, con una casa, un apartamento, un colegio? Alguien dice aquí, pastor, yo tengo mi empresa, pero ya quiero tener mis bodegas. Alguien dice, yo soy profesional, pero quiero tener mis oficinas. Alguien dice aquí, yo quiero tener un edificio y arrendar, bendito. Alguien dice, yo quiero lotes, yo quiero tener lotes, yo quiero edificar una urbanización. Aló, aló, aló. ¿De quién es la tierra? No. Otra vez. ¿De quién es la tierra? La tierra es... Yo quiero que ustedes aprendan algo. Ay, para empezar. No le vuelva a decir Dios. A mí no me gusta que Andrés, que es mi hijo, me diga buenos días, don Carlos. Es algo impersonal. Cuando alguien le dice al Señor, le dice Dios, lo está separando, lo está aislando. Jesús de Nazaret jamás le dijo, jamás se refirió al Señor, jamás le dijo Dios. Jesús siempre le dijo Padre, Padre. ¿Cómo le decía el Señor? Padre. ¿Y cómo le vamos a decir nosotros? Padre. Porque una cosa es Dios y otra cosa es ser Padre. Una cosa es ser Dios. Ahora, es tan impersonal el nombre de Dios que el apóstol Pablo dice, el Dios de este siglo. Porque el Dios de este siglo, mis hermanos, colocó vendas en sus ojos para que la luz de Cristo no le resplandeciera. ¿Y cuál es el Dios de este siglo? Satanás. En la Biblia, Satanás es conocido como el Dios de este siglo.
No sé si me están entendiendo lo que les quiero decir. Lo que el Señor quiere es tener una relación de padre a hijos, de hijos a padre. Bendito sea. Cuando yo entiendo que Él es mi padre, que yo soy hijo, yo puedo entender que tengo herencia. Yo puedo entender que lo que es del Señor me pertenece. Yo puedo entender que mi padre no es pobre y que si Él es rico, yo tengo derecho a las riquezas. La relación es diferente. ¿Sabe una cosa? Andrés ya se casó. Catherine también, ya tiene su familia, su esposo. Cristian todavía está. Ese es más inteligente, no ha querido echarse. No, todos son inteligentes. Estoy molestando a Andresito. Y él llega a la casa y se mete a la cocina, y Yurani y su familia, y entran y abren la nevera y sacan frutas y se meten a las ollas y se sirven y comen y no me piden permiso. Y a mí eso me parece bien, a mí me encanta. Pero cuando yo voy a la casa de ellos, yo soy incapaz de meterme a la nevera. Yo le pido el favor a Yurani o a mi hijo, le digo, hijo, tengo sed. Y él dice, hija, tráigale un vasito de jugo a mi papá. Y sabe, si nosotros siendo malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial dará y cumplirá todos nuestros deseos, nuestros sueños. ¿Cuánto no nos bendecirá el Señor a nosotros? ¿Qué le va a entregar Dios a usted? Diga tierras. Dígale que está a su lado, profetícele, dígale, Dios te entrega tierras hoy. Hoy Dios te entrega tierras. Hoy Dios te entrega territorios. Aló, ¿hay alguien que pueda creer? Leamos la palabra de Dios, por favor, en Jueces, capítulo 6, versículo 1. Leemos la poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jueces, capítulo 6, versículo 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Como la mano de Madián los oprimía cada vez más, los hijos de Israel por temor a los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel tenía algo sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Acampaban frente a ellos y destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Con sus tiendas y sus ganados subían como una inmensa nube de langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables y venían a la tierra para devastarla. De este modo se empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel, diga conmigo, clamaron a Jehová. ¿Qué cosa hicieron? Clamaron a Jehová. Bendito sea el Señor, gloria a Dios. Muy bien, mis hermanos amados. La Biblia dice, Israel hacía lo malo a los ojos de Dios. Y por hacer lo malo a los ojos de Dios, Dios los entregó por 7 años en manos de sus enemigos. ¿Por cuántos años? Por 7 años, hermano. Usted y yo debemos tener cuidado, porque hay personas que dicen, ay, yo me voy a echar una canita al aire, por aquí que estoy en otra ciudad. Eso el Señor no se da cuenta, el pastor no está por aquí.
Y entonces adulteran, fornican, se emborrachan, que porque están en otra ciudad. Pero usted puede escapar de los ojos de su familia. Usted podrá escapar de los ojos del pastor, pero nunca podrá escapar de los ojos de Dios. Este pueblo, mi hermano amado, perdió el temor a Dios y hacían lo malo a los ojos de Jehová. Y el Señor los entregó a 7 años de esclavitud, a 7 años de ruina, a 7 años de pobreza. Aló, aló, aló. Alguien dirá: pastor, el Señor perdona mis pecados. Sí te perdona, pero te llega la cosecha. Porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Aló, aló, aló. Por eso, si hay algo que debemos tener cuidado, mis hermanos amados, es el no perder ese temor reverente por el Señor. Bendito sea Dios. Es que no vivimos por una religión, es que vivimos para una relación de amistad, una relación de respeto, una relación de obediencia a nuestro Padre Celestial. Démosle un aplauso a Papá Dios en esta mañana. Gloria a Dios. Tremendo. Israel estaba pasando por crisis. Y aunque estaban pasando por crisis, mis hermanos amados, en lugar de volverse a Dios, el pueblo más endurecía su corazón. Más endurecía su corazón contra Dios. ¿Sabe una cosa? Tú puedes venir a la iglesia. Tú puedes cargar la Biblia. Tú puedes levantar las manos. Tú puedes bautizarte, mi hermano amado. Tú puedes hacer pero muchas cosas y tener un corazón duro. Hay cientos de personas que entran por esa puerta, se sientan en esas sillas y la palabra de Dios se les vuelve tan solamente una información más. Vienen a este lugar y como si estuvieran escuchando fábulas, como si estuvieran escuchando historietas, como si fuera la historia de Caperucita Roja, mi hermano amado. La palabra de Dios, cuando alguien tiene un corazón duro, solamente es una información. Pero cuando alguien tiene un corazón agradable a Dios, la palabra se revela, porque esa semilla cae en tierra blanda, cae en un corazón blandito. Bendito sea Dios. Cuando la semilla cae en tierra blanda, la semilla va a poder germinar. Si la tierra está dura, reseca y dura como el cemento, la semilla se muere. Si tu corazón esta mañana está duro, no pasará nada. Tan solamente será un sermón, tan solamente será un tiempo más, pero no pasará nada. Pero si en esta mañana vienes con una actitud correcta, quebrantado de corazón, diciéndole al Señor: necesito cambiar mi vida, necesito, Señor, empezar de nuevo. Señor, necesito que este asunto cambie. Señor, yo vengo hasta este lugar, no por interés, sino porque te amo. Entonces la palabra hará lo que tiene que hacer. La bendición que Dios ha determinado derramar para ti. Y la palabra se convierte en una revelación. Y cuando la palabra es una revelación, nuestras vidas cambian. Nosotros empezamos a cambiar. Las tinieblas a irse, la escasez a irse, la enfermedad a irse, las contiendas se van, mis hermanos. Las tinieblas, las adicciones, todas las tinieblas empiezan a salir de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestros ojos, de nuestra casa. ¿Aló? ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. ¿Por qué un cristiano que empezó bien puede terminar mal? ¿Por qué Judas empezó bien y terminó mal? ¿Por qué Sansón empezó bien y terminó mal? ¿Por qué Saúl empezó bien y terminó tan mal? Asesinado con toda su casa. ¿Por qué terminaron tan mal, mis hermanos amados? Por el pecado. ¿Sabe usted que hay cristianos han recibido a Cristo
se han bautizado, pero siguen practicando el pecado. Y cuando alguien practica el pecado, su corazón se llena de duda. Y cuando el corazón se llena de duda, el siguiente paso es que ese cristiano entrará en incredulidad. Y cuando el cristiano le entra la incredulidad en el corazón, la palabra del Señor no es nada, es solamente una información. Y no va a cambiar mis finanzas, y no va a cambiar mi vida, porque se volvió alguien incrédulo. ¿Por qué soy incrédulo, pastor? Por practicar el pecado. El que practica el pecado es del diablo. Aló. Dígale que está a su lado. Palabra dura es esa. Aló, aló. ¿Hay alguien aquí? ¿Sabe usted que el que endurece el corazón, mi hermano, no cree la palabra de Dios? El Señor le dice: tengo preparados territorios para ti a través de un profeta. Y esto es porque he hablado de grito. No tiene ni para una gaseosa y mire cómo grita y se monta a las sillas y aplaude. Y hay gente que dice: no, pues estos son locos. Es que nosotros no vivimos por vista, no vivimos por lo que vemos, no vivimos por la realidad que hoy estamos viviendo. Nosotros vivimos por lo que creemos que Dios hará en nuestras vidas. Bendito sea Dios. Vivimos por fe. ¿Aló? Gloria a Dios. Amén. La incredulidad por practicar el pecado, mis hermanos amados, trae también rechazo de la voluntad de Dios. El éxito en la vida, el éxito en la vida no es tener el negocio más grande, no es ser el rico más rico de la ciudad. El éxito en la vida no es tener la familia más numerosa o el carro último modelo. El éxito, tener éxito en la vida, mi hermano amado, es cumplir la misión para la cual Dios me creó. Dios te creó con un propósito. Dios te creó para que desarrolles una misión en la tierra. Pero aquellos que endurecen el corazón por practicar el pecado, rechazan la voluntad de Dios para sus vidas y terminan haciendo su propia voluntad. Tenga cuidado con eso. Porque los que hacen su voluntad terminan destruidos, terminan avergonzados, terminan hollados, mis hermanos. Dígale que está ciudad, tenga cuidado con eso. Esto no es un juego. Hermanos, la vida cristiana no es un juego. Esto es algo muy serio. Esto no es una recocha. Esto no es una religión. Esto no es venir y rezar y llorar y remordimientos y rezar y pedir perdón y salir a pecar y empatar. Se trata de una nueva vida. Se trata de una relación con Dios. Se trata de no seguir haciendo lo malo ante los ojos de papá Dios. Aló. Tenemos que cambiar. Vamos a cambiar. Gloria a Dios. ¿Qué dice la Biblia? Los hijos de Israel hicieron lo malo a los ojos de Dios. Se necesita, mis hermanos, tener un corazón quebrantado, un corazón blando, bendito sea Dios, para que la palabra que el Señor nos da fructifique en nuestras vidas. Hay tierras que fueron buenas, hay cristianos que fueron buenos, pero se descuidaron su relación con Dios, soltaron el servicio, mis hermanos, se soltaron del propósito de Dios, y hoy usted los ve y son personas duras, se apartaron del propósito de Dios. Si hay algo que tenemos que cuidar, mis hermanos, es el corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Que tu corazón sea suave. Que tengamos un corazón tierno, un corazón suave, un corazón blando, para que la palabra de Dios esta mañana caiga en ese corazón y le traiga una cosecha tremenda para nuestras vidas. Porque el deseo de Dios es bendecirnos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, amén.
La Biblia dice, y los hijos de Dios, el pueblo de Dios, se escondía en cuevas, porque venían los enemigos y le destruían las cosechas, y se llevaban el ganado, se llevaban las ovejas, y lo que no se llevaban lo pisoteaban para que no le quedara comida a Israel. Dice la Biblia, y el pueblo se empobrecía. ¿Qué traía la pobreza al pueblo? ¿Por qué venían los enemigos y destruían toda la bendición? Porque el pueblo vivía en pecado. Si tú eres una persona que vives en pecado, cada vez la ruina será mayor, cada vez la pobreza será mayor, cada vez la necesidad será mayor. Porque la paga del pecado es la muerte física, la muerte espiritual, la muerte financiera. Bendito sea Dios. El pecado trae muerte, mis hermanos amados. Pero la dádiva de Dios es salvación y vida eterna. La dádiva de Dios es riquezas, es bendición. Pero este pueblo, mis hermanos amados, Israel, en lugar de volver sus ojos a Dios, más se endurecía, más seguían pecando, más seguían haciendo lo malo. Yo me quedo aterrado. Este pueblo estaba en Canaán. Canaán era la tierra prometida. Dios los introdujo en Canaán. Las riquezas de Canaán eran para ellos. Pero cuando tomaron las riquezas, aprendieron las costumbres de los cananeos, aprendieron la religión de los cananeos y se apartaron del Dios verdadero, amada iglesia. Y por eso vino la ruina, y por eso vino la desolación. Usted tiene que aprender. Tenemos que aprender, mis hermanos, que nosotros no somos iguales a todos, somos el pueblo de Dios, somos los hijos de Dios. Aló. Pero Israel, dice la Biblia, clamó a Dios. Mire, cuando alguien está en pecado, hay tres cosas que le suceden al cristiano que está en pecado. Esto es para el cristiano. Esta palabra no es para la gente que está en el mundo. Porque la gente que está en el mundo, ellos no caen en pecado, ellos viven en pecado, que es diferente. Aló. Así que Dios está tratando con su pueblo y Dios está hablando a su iglesia de esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué tanta pobreza en Israel? Y yo digo, ¿por qué tanta pobreza en los cristianos? Si en nosotros Dios quiere manifestar es riquezas, gloria y honra. Usted mira, hermanos, la gran cantidad, la gran mayoría de hermanos cristianos y están en la ruina, en la pobreza, endeudados, desesperados. Unos corren para los brujos, algunas veces vienen a la iglesia, otros corren para los hechiceros, otros se devuelven para la religión tradicional, otros se van a los adivinos, otros no saben qué hacer, juegan loterías, juegan chances, juegan tantas cosas. ¿Aló? ¿Qué es lo primero que se manifiesta cuando nosotros pecamos? ¿Qué es lo primero? El temor. Cuando Adán y Eva pecaron, vino la presencia de Dios. Adán, ¿dónde estás tú? Dijo, estoy desnudo y tuve miedo. Cuando nosotros pecamos, ya no queremos venir a la iglesia. Ay, no, aquí estoy, no, me duele la cabeza, esa borrachera que me pegué anoche. No, y llego a la iglesia y el pastor me mira a los ojos y me va a ver a los rojos. Y los hermanos. Y cuando estamos en pecado, los pastores nos caen mal. Los hermanos nos parecen hipócritas, falsos. ¿Aló? Y
no queremos, podemos venir, estamos en pecado y vemos que allí cae uno y que este recibe un milagro y que este entró a estudiar y que este le regalaron, el Señor le dio una moto y que este se sanó de cáncer y este recibió un ojo y el otro está ahí. Ay, yo me voy ya, mi cartera. Aló. Porque está en qué? Pecado. Una persona en pecado es una persona esclava. Y un esclavo jamás puede adorar a Dios. Porque Faraón es su autoridad. El diablo es su autoridad. Aló. ¿Por qué tanta pobreza en nuestros hogares? ¿Por qué tanta miseria en nuestros hogares? Yo pregunto, iglesia, ¿por qué? ¿Será que estamos haciendo lo malo ante los ojos de Dios? ¿Y será que el Señor nos ha entregado a la escasez? Cuando lo que Dios quiere es bendecirnos. La Biblia dice que nos entregó a la pobreza 7 años. ¿Usted quiere 7 años de pobreza? El 7 es tipo de plenitud. El 7, las 7 vacas flacas de José, las 7 vacas gordas de José, 7 años de pobreza, 7 años de vacas flacas es la plenitud de la pobreza. 7 años de vacas gordas es la plenitud de la sobreabundancia de Dios. Yo creo que hoy empezamos 7 años de vacas gordas para nuestras vidas, de plenitud, de abundancia divina. Venían los enemigos y el pueblo se paralizaba. Venían los enemigos y en lugar de salir a pelear, se escondían. El enemigo se ha levantado contra tu casa. En tu casa hay miseria, ruina, deudas, contiendas, peleas. Y estás paralizado. En lugar de levantarte como un siervo de Dios, en lugar de levantarte como la mujer de Dios que Dios ha creado, y meterte en oración, y meterte en ayuno, y en meterte a buscar la presencia de Dios, y en llenarte del poder de Dios, la gente se paraliza, la gente se conforma. Así estaba este pueblo. El enemigo venía, lo robaba, lo oprimía, lo esclavizaba, pero ellos seguían en su pecado, paralizados, llenos de temores, llenos de miedos. ¿Aló? Es tremendo, hermanos. Cuando alguien está en ese mundo de pecado siendo cristiano, lo primero que se mueve en su corazón es, diga, el temor. Y lo segundo es la pérdida de su identidad. ¿Qué pierde el cristiano? Su identidad. ¿Aló? ¿Qué pierde? Su identidad. ¿Qué dice amén? ¿Qué dice el Señor que nosotros, para qué nos creó Dios? Para gobernar, para multiplicar, para sojuzgar, ¿verdad? Pero estos cristianos que están aquí, este pueblo estaba débil, miedoso. Yo me quedo aterrado como la gente del mundo empieza empresas, comienza negocios, comienza cosas grandes, mis hermanos amados, mientras que el pueblo de Dios, que cuenta con el favor de Dios, que cuenta con el respaldo de Dios y lo mejor de todo, que cuenta con la chequera de Dios, no se atreve a empezar cosas grandes, porque quieren empezar por lo grande, cuando todo lo grande empieza pequeño. Aunque tu principio sea pequeño, tu postrer estado será muy grande. Es tiempo de empezar cosas grandes con cosas pequeñas. Gloria a Dios. Y lo tercero, se olvidaron de Dios. Tenían temores, perdieron su identidad. Y lo tercero, mis hermanos, se habían olvidado de Dios. ¿Quién los metió a ellos en Canaán? Dios. Dios los sacó con brazo poderoso de Egipto, pero ellos se olvidaron. Yo te pregunto,
¿Cuántos favores te ha hecho Dios? ¿Cuántas veces Dios te ha salvado de la muerte? ¿Cuántas veces Dios te ha perdonado cosas feas, terribles, pecados asquerosos que hemos cometido? ¿Cuántas veces el Señor nos ha sanado de una enfermedad, a un familiar? ¿Cuántos milagros no ha hecho Dios con nosotros? Pero cuando decidimos pecar, se nos olvida todo. ¿Aló? Porque se pierde ¿qué cosa? Nos alejamos de Dios, nos olvidamos de Dios. Pero la Biblia dice, pero el pueblo clamó a Dios. ¿Qué hizo el pueblo? Clamó a Dios. En medio de la pobreza, ¿qué hizo el pueblo? La Biblia dice, y clamaron a Dios. Y Dios les envió el Banco de la República. ¿Sí? ¿Qué dice ahí? Dios les envió un profeta. ¿Aló? Eso es bueno, hermanos. Jueces capítulo 6, verso 10. El profeta viene al pueblo y le dice, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los madianitas y amalecitas, un ejército que se levantó como la plaga de langosta, en cuya tierra habitáis. Sin embargo, no habéis obedecido mi voz. Tremendo. Dios envía a su profeta para decirles, no temáis a los madianitas. Y Dios hoy te dice, no temáis a la pobreza. No tengan temor del diablo, no tengan temor de enfermedades, no tengan temor de accidentes, no tengan temor por su futuro. El avivamiento, no temas, dice el Señor. No es tiempo de miedos, no es tiempo de temores, es tiempo de consagración. Aló. Gloria a Dios. El profeta les da esa palabra, no es tiempo de temores. ¿Por qué? Porque Dios les va a entregar tres cosas. Dios le dice a través del profeta, Dios les va a entregar tres cosas: tierras, gente y riquezas. No, nadie entendió lo que yo dije. En este lugar, le puedo parecer loco, pretencioso, orgulloso, pero yo veo en este lugar 200,000 almas congregadas alabando al Señor. Cuéntale a que está a su lado, cuéntele qué le va a dar Dios a usted, qué le entrega a Dios a usted hoy. Dios siempre anuncia lo que va a hacer. Dios nunca hace y después anuncia. Dios anuncia y después hace. ¿Qué te entregó Dios a ti hoy? Amén. Pero para que esto pudiera llegar a Israel, el Señor tenía que enviarles tres cosas, mis hermanos amados. Lo primero que tenía que enviarles el Señor era un profeta. ¿Qué necesita el pueblo? El profeta. El pueblo necesita un profeta de Dios. ¿Qué más le envió el Señor? Una palabra con el profeta. Y lo tercero que les envía es su presencia, gloria a Dios, que es la unción, ¿verdad que sí? Por eso estás en el mejor lugar del mundo, porque Avivamiento Villavicencio es una iglesia con los ríos de unción del Espíritu Santo. Jueces, aquí vamos a encontrar ahora una teofanía. Ahora vamos a encontrar la teofanía que vino a la vida de Gedeón. Un hombre que era más cobarde que todos los hombres del mundo. Gedeón veía una cucaracha y se subía a la mesa del comedor. Era un hombre miedoso, mi hermano. Pero vamos a ver la teofanía, una teofanía donde el Señor, el ángel de Jehová, se aparece a Gedeón. La palabra teofanía significa la revelación física de Dios para hacer algo en la tierra. Eso es una teofanía. La revelación física del ángel de Jehová. Gloria a Dios. Jueces capítulo 6 versículo 11 dice la palabra: entonces vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Ebieresita. Y Gedeón, su hijo,
estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas, cuando se le apareció el ángel de Jehová y le dijo, ¿quién se le apareció? ¿A usted ya se le apareció el ángel de Jehová alguna vez? ¿No? ¿No lo ha visto? Yo creo que sería un propósito bueno de consagración. Y nos decimos, a consagrar para que el Señor me dé un hotel 5 estrellas a mi nombre. Y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Para qué vino el Señor a Gedeón? Para decirle, yo, Jehová, estoy contigo, varón esforzado y valiente. Y lo que el Señor te dice es, mujer, yo estoy contigo, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás toda la bendición que he colocado en tus manos. Y está escondido Gedeón en la cueva, mis hermanos amados, y viene la presencia de Dios. Y entonces cuando le da esta palabra, Jehová está contigo, entonces Gedeón dice, si Jehová está con nosotros, si Jehová, ¿por qué estamos en esta pobreza? ¿Por qué nos está pasando todas estas cosas? ¿Por qué tanta escasez en nuestra casa? ¿Por qué los enemigos entonces vienen, Señor, y nos asesinan y violan nuestras mujeres y se llevan la bendición? Si Jehová está con nosotros, ¿dónde están las maravillas que nos hablaron nuestros ancestros? ¿Dónde los prodigios que nuestros abuelos hablaron que tú hacías en tu tiempo? Y Gedeón le reclama a Dios, si tú estás con nosotros, ¿por qué nos está pasando esto? Gedeón no entendía que el Señor jamás los había dejado, pero estaba permitiendo un tiempo de aflicción, estaba permitiendo un tiempo de esclavitud, estaba permitiendo un tiempo de enfermedad. Porque hay algo que Dios Todopoderoso no puede hacer, y es contradecir su palabra. Si hay pecado en tu vida, no prosperarás. Si hay pecado en tu casa no prosperará. ¿Aló? Dios no los dejó a ellos. Ellos dejaron a Dios y ahora están culpando a Dios de la situación que están viviendo. Se parece a muchos de nosotros, que cuando vienen las crisis decimos, ay, ¿y dónde está el Señor? ¿Y dónde está Jehová? ¿Y dónde están las promesas que me ha hecho a través del pastor Carlos? ¿Y por qué nada se ha presentado? Ay, es que el Señor sabe lo que haces en el cuarto, el Señor sabe lo que haces en el secreto, el Señor sabe lo que haces en lo oculto. Cuando te escondes para hacer lo malo, estás ante sus ojos. Aló. Gedeón le está diciendo, usted no nos ama. ¿Sabe que así hay mucho cristiano manipulador? Pero el Señor no me ama, porque quieren que Dios los bendiga viviendo en pecado. ¿Sabe qué? Hay mucha gente, miles de personas que vienen a una iglesia buscando el bolsillo de Dios, buscando que Dios les resuelva sus problemas. Eso era lo que le pasaba a este pueblo cuando estaba la crisis, cuando ya no soportaban más la crisis, clamaban a Jehová. Dios los ayudaba, los sacaba de los problemas, y tan pronto salían de los problemas, nuevamente abandonaban al Señor. La pregunta que yo te hago a ti: lo que tú sientes en tu corazón es un interés, o es amor y gratitud? Porque si es amor y gratitud con Dios, ni la persecución, ni la persecución, ni la escasez, ni la pobreza, ni nada te podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aló. Gloria a Dios. Tú
está con nosotros, ¿por qué? Y el Señor no está dispuesto. El Señor no está dispuesto a rendirle cuentas a Gedeón y le dice: levántate ya. Levántate de ese sitio de temor, levántate de ese sitio de miedo, porque te he escogido a ti, Gedeón, para que tú vayas y liberes el pueblo y enfrentes este ejército madianita que viene contra este pueblo. Son como una plaga de langostas, eran miles y miles y miles de soldados sanguinarios que venían a destruir a Israel. ¿Sabe usted que hay miles y millones de demonios trabajando todos los días para sacarte de la iglesia, para sacarte del ministerio, para destruirte, para matarte? Pero Dios escoge al más cobarde de Israel, Gedeón. ¿Por qué conocía Israel a Gedeón? Por cobarde. Era el fracasado de la familia. Pero viene el Señor y le dice: levántate, varón esforzado y valiente. Aló. Dígale que está a su lado: levántese, varón esforzado y valiente. Varona de Dios, levántese. No, usted no es un cobarde. Usted no tiene que huirle a los problemas. Lo que hay que hacer es enfrentar los problemas, saltar los problemas. Bendito sea el Señor, tomado de la mano de Dios. No somos cobardes, no somos los fracasados, somos los bendecidos de Dios. Levántate. La gente te dice: no hay oportunidad. La mujer se va y dice: ya no quiero vivir con usted. A usted ya no lo quiero. Ah, no, mamita, pero y verá que la voy a seducir ahora sí. Ahora sí me pagan, va a conocer usted el príncipe que soy yo. No va a poder soportar tanto amor que le voy a dar ahora. Oh, gloria a Dios, usted va a recuperar su hogar. Usted va a recuperar las finanzas que el diablo le robó. Dios te escogió aquí. La gente te ha visto como un fracaso. Tal vez tu familia te ha visto como un cobarde. Tal vez a tus propios ojos te has visto pequeño, pero hoy Dios te dice: levántate, varón esforzado y valiente. ¿Y sabe qué dice Gedeón? Le echa una mirada al ejército que venía. Porque uno siempre está viendo que la situación. El Señor ya le dio la palabra y que yo salve el pueblo. ¿Usted no puede creer que usted va a ser el más rico de su familia? Que no importa la edad que usted tenga, si se consagra, Dios va a hacer maravillas con usted. Y Gedeón está ahí y le dice: Señor, pero es que mi familia es pobre. No importa, levántate y tú vas a pelear. Tú eres el líder que yo he escogido para que guíes a mi pueblo a la batalla. Pero yo soy el menor de toda la casa. No importa, levántese y usted es el que va a ir a pelear. Yo soy el cobarde de la familia. No. Perdiste la identidad. El diablo puso temor. Pero tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo. Tú tienes mi genoma. Tú tienes mi carácter. Tú tienes mi poder. Levántate. Ay, gloria a Dios. Y el hombre empezó a llenarse de la palabra. Gloria a Dios. ¿Y qué cree que hizo? Empezó a preparar un ejército en Israel para enfrentar a los madianitas. Aló. Diga, eso es poderoso. Gloria a Dios. Y con esto concluyo. Cuando Gedeón acepta la palabra, es aceptar la voluntad de Dios. El Señor le dice: mis hermanos, el Señor le dice: yo estaré contigo y tú derrotarás a tus enemigos. El Señor le da una palabra. Entonces Gedeón dice: si he hallado, si esto es verdad, si la palabra que me está dando es verdad, yo la voy a creer solamente si tú me esperas. Y Gedeón se le alumbra el bombillo y hace algo impresionante. Jueces capítulo 6 verso 17. Jueces capítulo 6 verso 17. Y respondió Gedeón:
Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Jehová le contestó, yo esperaré que vuelvas. Gedeón se fue, preparó un cabrito, panes sin levadura, un efa de harina, y puso la carne en el canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Amén y amén. Dios le da la palabra, y ¿qué dice Gedeón? Si esto es verdad, me esperas, porque tengo que honrar esta palabra. Aló. Y entonces va y toma una ofrenda, y toma un cabrito, y toma panes sin levadura, bendito sea Dios, y toma un efa de harina y lo presenta al Señor. Oh, gloria al Señor, mis hermanos amados. Antes de tener grandes victorias, se tienen que tener grandes batallas, y para que hayan grandes victorias se deben presentar grandes ofrendas. Aló, aló, ojalá usted aprenda eso esta mañana. Démosle un aplauso a la palabra de Dios. ¿Qué recibió Gedeón por presentar la ofrenda? Fue mudado en un guerrero valiente. ¿Cuál era la palabra? Varón esforzado y valiente. Tú vencerás a tus enemigos. Tú no vencerás al diablo, a los demonios, la ruina, la escasez, la división, el adulterio. Tú no lo puedes vencer. Solamente Dios lo puede hacer. Por eso Gedeón fue mudado en un guerrero. Y esta mañana tú tienes que ser mudado en un guerrero. Tú tienes que ser mudada en una guerrera. Bendito sea Dios. Porque el mundo está esperando ser conquistado. Pero para conquistar se necesita carácter, se necesita osadía, se necesita valentía, se necesita arrojo, se necesita perseverancia, se necesita fuerza, se necesita resistencia. Levanta un ejército, empieza a hablar con la gente. Ahora hay gracia de Dios en él. La gente lo ve mudado, la gente lo ve ungido, y levanta un ejército de 32,000 soldados. Y el Señor le dice: no, Gedeón, ahí son muchos. Señor, pero los que vienen contra nosotros son como más de 1,000,000. No, hay muchos. Reúnalos y dígales que todos los que sientan miedo se devuelvan para sus casas. Que el Señor dice que todos los que tengan miedo de la batalla se devuelvan. Se devolvieron 22,000, quedaron 10,000. Y el Señor miró 10,000 contra más de 1,000,000. Y el Señor dijo: no, 10,000 son muchos, Gedeón. Si yo dejo 10,000, ellos van a decir que fue su fuerza. Son demasiados, necesito menos. Llévalos a beber al arroyo de Sison. Y cuando ellos estén bebiendo, los que se coloquen sobre sus rodillas y beban del arroyo, y beban como bebe el perro lambiendo el agua, que se devuelvan para su casa. Esos no sirven para la batalla. ¿Sabe usted que de 32,000, 22,000 se devolvieron, y de 10,000, 9,700 se devolvieron? Lo mismo pasa en las iglesias. Hay muchos que no quieren cambiar esa vida de perro. Hay muchos que no quieren cambiar esa vida de pecado. Vuelve el perro al vómito y el cerdo al lodazal, dice el Señor. Hay gente que no quiere cambiar. Hay gente que jamás va a querer hacer cosas grandes. Hay gente que jamás querrá la bendición de Dios. Porque la bendición de Dios, mis hermanos, trae una responsabilidad. Y la gente quiere bendición, pero no responsabilidad. Quedaron 300 soldados. Y el Señor dijo: con estos, Dios no necesita, para hacer grandes cosas y para tener grandes victorias, Dios no necesita mucha gente. Dios necesita un grupo pequeño, pero consagrado.
Tal vez tú seas el más pequeño en tu casa. Tal vez en este momento eres el más pobre. Tal vez en este momento eres la oveja negra. Tal vez en este momento cuando llegas a visitar a un familiar, el familiar, ay, qué pereza, ya llegó este aquí a comerse la comida. Pero si te consagras, Dios hará maravillas contigo. Dígale que está a su lado, si te consagras, Dios hará maravillas contigo. ¿Cuántos pueden creerlo? Y con esto, ahora sí. No, pero estamos en el tiempo. A las 11:30 termina el culto. Es que yo me pongo a predicar, hermanos, perdónenme si me paso. No me he pasado, ¿verdad? Llevo 35, 40. Que más me suena la alarma Andresito. Escuche esto. Gedeón tiene una palabra. Ahora Gedeón sabe que Dios está con él. ¿Cuántos saben que de este lugar la presencia de Dios sale delante de ustedes? ¿Cuántos están seguros de eso? Gedeón sabe ahora que Dios está con él. Gedeón ha recibido la palabra, presentó la ofrenda, es mudado en un guerrero. Le quedan 300 hombres. Y Gedeón va a toma la espada, toma la lanza. En una la lanza, en otra la espada. Y el Señor le dice, un momentico, Gedeón. Un momentico. Deja la lanza. Deja la espada. ¿Y con qué voy a pelear? ¿Y entonces con qué los voy a vencer? Y el Señor les pone a todos, a los 300 soldados, les da 300 trompetas. Les da 300 vasijas vacías. Y les da 300 antorchas. 300 trompetas para matar a más de 1 millón de guerreros sanguinarios. Perdónenme, pero eso es loco. Aló. Esa es una locura. Diga, esa es una locura. Pastor, ¿dónde está eso? Jueces, capítulo 7, verso 16. Dice la palabra: y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, puso trompetas en sus manos de ellos, y cántaros vacíos, y antorchas ardiendo dentro de los campos. ¿Cuáles eran las armas de este ejército de 300? Trompetas, cántaros y antorchas. Y cuando entraron al valle de Barak, mis hermanos, de Bet Arad, cuando entraron al valle donde era la pelea, donde era la batalla, y el ejército madianita, mis hermanos, entra en ese valle, Gedeón forma 3 escuadrones, cada escuadrón con 100 hombres, uno por un costado, otros por el otro, otros de frente, y todos al unísono tocaron las trompetas. Tocaron trompetas, rompieron los cántaros y levantaron las teas encendidas y gritaron una palabra y dijeron: por la espada de Dios y de Gedeón sean nuestros enemigos destruidos. Y dice la palabra del Señor que el ejército madianita se mataban unos contra otros, hermanos, hasta no quedar ninguno. Ese es el poder de Dios. Pastor, estoy en derrota. Pastor, mi economía, mis sueños, me he desmotivado. Se fue la esperanza de mi vida. No sé qué hacer. Yo lo único que te puedo decir es: conságrate, conságrate. Métete con Dios, métete con el Señor. Porque las armas de nuestra milicia, las armas de nuestra milicia
no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son esas armas que usted necesita para salir de esa crisis? Santidad. ¿Cuál otra arma, pastor? La oración. ¿Cuál otra arma? El ayuno, el nombre de Jesucristo, la sangre de Jesucristo, la presencia del Espíritu Santo, vestidos de la armadura de Dios. Usted puede seguir luchando, comprando lotería, comprando el baloto, yendo a visitar al familiar rico. Hay hermanos que están esperando que se muera la mamá, la abuelita, la tía rica, para que les quede la casita. Están esperando que alguien se muera. Y le garantizo que eso quedará para otras personas. Y a usted no le tocará nada, a menos que se consagre para Dios. ¿Aló? Yo creo que es el tiempo. Avivamiento. Yo creo que hoy es el tiempo de hundir el acelerador y que avancemos. Y hoy digamos, no pecaré más a los ojos de mi papá. Voy por la bendición, voy por toda la bendición. Me consagro para el Señor, me consagro, me convierto en un hijo obediente. Yo necesito el poder, aló, necesito el poder de Dios. ¿Sabe algo? Todas las riquezas que traía ese ejército, los botines que habían conseguido de otras naciones, fue para Gedeón y su ejército. Quedaron multimillonarios. Las tierras, ese valle quedó para ellos. Las tierras, le dio gente y le dio riquezas. Gedeón entendió que lo que él hacía sería causa de gloria para Dios, y que si seguía sufriendo una vida de derrota, él solamente sería una vergüenza para el reino de Dios. Y Dios no te creó a ti para que seas una vergüenza para su reino. Dios te creó y te dio vida para hacerte el templo del Espíritu Santo, para que resplandezcas en medio de una nación llena de tinieblas. Dios te creó a ti para la abundancia. Dios te creó a ti para las riquezas. Dios quiere coronarte con gloria. Aló. Por eso este día de que te levantes, mujer esforzada y valiente, levántate, usa las armas de Dios, la oración, el ayuno, la vigilia, la lectura de la palabra, el congregarte. Aló. ¿Cuáles son las armas? Esas son las armas. Armas divinas que te traerán grandes conquistas.